manera de leer la Biblia hacia una lectura literaria. Dice, al leer el texto bíblico hay que aplicar los siguientes lentes interpretativos. Disculpen, ahí le faltó la letra S, se la vamos a poner. Dice ahí, ¿y cuáles son los lentes que tenemos que pensar en ellos? Bueno, los siguientes. Esto no significa de que cada pasaje de la Biblia tenga todos estos lentes, sino que estos lentes se aplican a toda la Biblia, no a cada pasaje en particular. O sea, algunos tienen algún tipo de lente que se necesita usar para interpretarlo, otros pasajes se utilizan otros y así sucesivamente. Pero en la letra A dice el lente del análisis de la forma de expresión. Hay que ver si está en prosa o en poesía, porque no se interpreta igual. B, el lente es del análisis del género literario. Si está en un género narrativo, sapiencial, profético, etc. El lente del análisis de figuras de dicción. Si es que tiene alguna metáfora, un símil, una sinécdoque, etc. El lente del análisis de la etiología, que explica la causa o razón de algo o alguna cosa. El éntesis del análisis de la etnología, que explica la causa o la razón de alguien o una etnia, un grupo étnico. F, el ente del análisis de la gramática, o sea, se analiza la semántica, que es el significado de las palabras, la sintaxis, el orden en que se encuentran, y la morfología, que tiene que ver con las raíces del término, de cada vocablo, y las partes de los enunciados. Luego, la letra G dice, el lente del análisis de la estructura, si tiene algún paralelismo, si tiene algún quiasmo. Un quiasmo lo vamos a explicar más adelante en cuanto a cuando venga más adelante una clase, porque necesita una explicación más amplia. Y letra H, el lente del análisis de la fenomenología. O sea que cuando leemos la escritura, no debemos tomarla a la letra, porque fenomenología significa que los escritores escribieron sobre eventos como se ven las cosas a la vista humana, no como ocurren científicamente, sino como se ven a la vista humana. Por ejemplo, ¿cuál sería un error de leer la Biblia literalmente? Bueno, hay una parte de la Biblia donde dice que el sol se metió o el sol se puso. Y entonces viene una persona del día de hoy que la lee literalmente y dice, la Biblia está equivocada porque acá dice que el sol se metió o se puso y eso significa que están diciendo que el sol se mueve y el sol no se mueve. Es la tierra la que se mueve. Eso quiere decir que científicamente la Biblia está equivocada y no el que le está equivocado es el que está leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque no se da cuenta de que cuando uno lee esas cosas, tiene que leerlas no usando un lente científico del siglo XXI, sino utilizando el lente fenomenológico. Los escritores escribieron sobre cosas a la forma en que se veían a la vista humana, no según como pasan científicamente. Eso responde y quita toda la discrepancia o contradicción posible. Letra I, el ente del análisis del contexto histórico, o sea, cuál es el momento histórico en que se encuentra el escritor y desde el cual está escribiendo. El ente del análisis del contexto cultural, cuál es el ambiente particular en el cual el escritor está escribiendo. El ente del análisis del mensaje teológico, es decir, cuál es la teología bíblica del texto que está siendo puesta dentro de ella por el escritor mismo. Y cuál es el ente del análisis del mensaje teleológico. ¿Qué significa eso? Significa dónde está el texto bíblico dentro de la historia de la salvación. O sea, está al principio, está en el medio, está ya al final. ¿Estamos leyendo de Génesis, estamos leyendo de Salmos o estamos leyendo de Apocalipsis? O sea, sería una forma de comparar, ¿verdad? Entonces,
depende en dónde nos encontremos en el desarrollo de la historia de la salvación dentro del mismo registro de los libros. Estos son algunos de los lentes. No es una lista exhaustiva, pero sí ilustrativa de las cosas que tenemos que tomar en cuenta al ir leyendo en forma literaria. Y ustedes pueden decir, son demasiadas cosas. Bueno, aquí como digo, no quiere decir que Génesis 1:1 tenga que aplicarle todas estas cosas para poderlo entender, pero sí significa que tengo que aplicar algunas de ellas básicas para poderle dar el enfoque y el sentido correcto. Ok, seguimos.